Auspicia este programa. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si no aceptás que te digan qué tenés que pensar, si preferís saber antes de opinar, si elegís los fundamentos antes que las conclusiones, si no idolatrás a nadie, ni a empresas ni a gobiernos. Me parece que estás a contramano. A contramano. Los Locos Adams. Con Carolyn Jones y John Astin. La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. Qué hermosura, qué dulzura, qué locura. Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. ¿Cómo estás? Esto es A Contramano. Una vez más, confinados, lejos, pero juntos de alguna manera. Te dejé un poquito más a Lenny Kravitz. Dicen que es un poquito afanado ese riff, pero está bárbaro, es un temazo. Bueno, acá estábamos, una semana más para hablar de cosas espantosas, pero con la mayor onda posible. Eso es lo que hacemos, le ponemos mucha onda, mucho humor, mucha música, como para que nos podamos enterar sin morir en el intento, sin agarrar el bufoso y acabar de una vez por todas con todo esto, pero con barbijo, Te pegas un tirito, pero con barbijo. Che, como siempre, vamos por la música, después ya te voy a contar de qué se trata todo. Goloso, goloso, tú eres un goloso, goloso. Esto era debe ser una especie de banda madrina, porque la usamos mucho, mucha cortina, nos encanta, Red Hot Chili Peppers, Danny California. Bueno, paso a contarte de qué vamos a hablar. Primero, Ciudad de la Furia. Ahí vamos a hablar de la unión de la UTT, Trabajadores de la Tierra, Unión Trabajadores de la Tierra. ¿Sabés quiénes son? Son esos que en un momento hicieron un verdurazo y los llenaron de gases. Fue la policía, reprimió, querían vender directo al público y los llenaron de gases, o sea, así, literalmente hablando, porque vendían muy barato. Bueno, ¿por qué nos interesan? Primero, porque esa conducta del gobierno de la ciudad a nosotros nos resulta absolutamente significativa, porque lo que estaban haciendo no era ni más ni menos que vender frutas y verduras barato, nada más, para que vos y yo la compremos. Otra es que en realidad ellos, los pequeños productores que tienen una parte muy chiquitita de la tierra, el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, son los que producen más del 60% de lo que nosotros consumimos. Así de fácil, en el país y en la ciudad. Entonces también lo estamos tocando como consumidores. Están haciendo eventos y vamos a ver cómo les fue. Y aparte vamos a hablar sobre todo de esto. La cadena productiva empieza con los productores, termina con vos, ¿no? Comprando. Ellos se cagan de hambre porque les pagan miseria. Y vos te cagás de hambre porque pagás fortuna. En el medio pasan cosas medio raras, ¿no? ¿Nunca te pusiste a pensar? Bueno, por eso vamos a hablar con ellos de esa cuestión. Y después vamos a hablar con alguien a la que nos encanta preguntarle cosas,
porque sabe un montón, Julieta Ripoli, que justamente fue denunciante pública de Mauricio Macri y un entuerto con los peajes, pero que es terrible, y ella, por su trabajo, tuvo oportunidad de ser testigo principal, y aparte tuvo el coraje de denunciarlo públicamente, fue testigo en causas que después te va a describir, y aparte en los medios. No te lo pierdas, maravilloso, es un tema que no termina, sabes que a nosotros la grieta no nos importa absolutamente nada, la única grieta que a veces creo que existe es la de vos y yo, nosotros y ellos. Querido Hernancito, llévanos a la ciudad de la furia, por favor. Eduardo Elstein es dueño de todos los shoppings de la ciudad de Buenos Aires, de casi todos los hoteles, muchísimas propiedades, y es quien maneja al gobierno de la ciudad. Todo lo hace él, absolutamente todo. Se le dan las concesiones de todo, se le dan terrenos, se le dan torres. Él es el dueño de la ciudad. Porque están urbanizando todo, están urbanizando el 20% de las villas. Es el sector que es rentable para hacer negocios inmobiliarios. ¿Qué te va a quedar con los terrenos de la Villa 31 en 5 años? Supongo que Eduardo Elstein. ¿Cómo le vamos a mentir a la gente? Deberás volar por la ciudad de la furia. Estamos en contacto con Rosalía Pellegrini Holzman, vocera y coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, UTT. Ellos tuvieron una acción el viernes pasado, tendrán nuevas en el futuro, pero sobre todo a nosotros nos interesa mucho la temática, más allá de cualquier evento en particular. ¿Cómo te va, Rosalía? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás vos? Y bueno, un saludo grande a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, contanos cómo les fue. Arranquemos desde el evento, digamos. ¿Cómo les fue el viernes 16? Bueno, la verdad que fue un éxito y siempre una felicidad encontrarse con la gente que no solamente viene a comprar un poco de verdura directa de los productores y productoras y a precios muy bajos, porque se vendía, en realidad era como más una acción de visibilización y solidaridad en el marco de la soberanía alimentaria. Vendíamos nuestras verduras sanas a 20, 30 pesos, había todo tipo de verdura, incluso estas frutillas, y la verdad es que estar en Constitución, en un lugar en donde en un momento justamente nos reprimieron por hacer lo que estábamos haciendo, y estar ahí de nuevo, en otro contexto, con felicidad, y igual planteando, ¿no?, todo lo que falta, la verdad que estuvo muy bueno. Eso justamente te iba a preguntar, en algún momento los gasearon un poquito, ¿no?, con el famoso verdurazo. Claro, sí, ahí en esa plaza hace un año y un poco más, fue cuando nos reprimieron a los que estábamos ahí, ¿no?, productores y productoras con nuestras verduras, impidiendo hacer un feriazo, justamente lo que hicimos este viernes, y bueno, nada, sí, nos tiraron gases, reprimieron a vecinos y vecinas que estaban ahí haciendo la fila para poder llegar a comprar una berenjena, un morrón a bajo precio. Sí, así fue como muy... Nosotros convocamos una gran marcha. Como muy claro, aquella represión dejó todo bastante claro. Y hubo fotos bastante célebres, yo llegué a ver fotos muy, muy lindas, obviamente que retrataban cosas espantosas, ¿no?, pero muy buenas fotos. Y decime, ¿qué es lo que cambió ahora? Porque suponés que no los reprimieron, ¿ustedes pidieron algún tipo de permiso? ¿Qué pasó? No, tiene que ver con otro contexto también social y político, no tiene que ver con un permiso, con una cosa, digamos, burocrática, sino fue claramente, en aquel momento nosotros convocamos una gran marcha multitudinaria a los 10 días, que bajo la consigna palos o lechuga, ¿no?, como, bueno, represión o alimentos sanos para el pueblo, ¿no? Y creo que por lo menos para el conjunto de la sociedad ganó lo de alimentos sanos para el pueblo. La cuestión que ustedes mantienen es que haya un acceso a
la tierra para el pequeño productor, ¿verdad? A ver, contanos un poquitito cómo es eso. Sí, bueno, este viernes fundamentalmente tenía que ver con eso, con visibilizar quién produce los alimentos que todos consumimos y a su vez una gran deuda pendiente que tenemos con aquellos que nos alimentan, que es el acceso a la tierra, ¿no? Acá la mayoría de las familias arriendan la tierra de por vida, o sea, producen la lechuga, el tomate, la selga que vos comés, pero sin embargo cada 3 años renuevan contratos altísimos de alquiler, no podés proyectarte, no podés tener una vivienda digna, la verdad es que se vive con mucha precariedad y bueno, lo que nosotros planteamos es esta ley que no es ni más ni menos que créditos para acceder a la tierra. Sí, no están pidiendo ningún tipo de regalo. Ustedes habían presentado el proyecto 2 veces, ¿verdad? Esta sería la tercera. Esta sería la tercera, lo presentamos en el 2016 con el primer verdurazo durante el gobierno de Macri, fuimos trabajándola y bueno, después lo presentamos de nuevo en el 2017 y ahora lo presentamos de nuevo y justamente esta semana, el jueves, hacemos una acción frente al Congreso y una audiencia adentro del Congreso con la nueva presentación del proyecto. Esta vez la diputada Cecilia Moró es la que encabeza la presentación, digamos, a la que agarró y levantó la mano para poder con voluntad política presentar el proyecto y bueno, tenemos bastantes adhesiones y firmas al mismo, esperemos que eso se traduzca en que salga. Perfecto, porque de hecho los otros 2 intentos perdieron stop parlamentario, quiere decir que se venció el plazo, vos corregime obviamente, para que fuera tratada la iniciativa, o sea, no le importó a nadie. Exactamente, si bien tenía muchas firmas pero no, claramente también no había un contexto político que le interesara que eso saliera, ¿no? Nosotros, bueno, estamos planteando de que asume este nuevo gobierno que se demuestren los hechos, que hay voluntad política para que salga. Bueno, muchos de los que firmaron el proyecto que perdió estado parlamentario son ahora ministros, o sea, había un montón de firmas de los que ahora... Sí, firmas del Poder Ejecutivo. Firmas importantes. Sí. Con lo cual entendemos que, bueno, si antes eras un legislador y apoyaste la ley, ahora sos gobierno, parte del Poder Ejecutivo, la ley tiene que salir. Actúa con esa consigna. Me va a interesar mucho que me cuentes si fue así o no, porque a veces las fotos son más lindas que la realidad, ¿no? En las fotos aparecemos todos y después... Tal cual. No, hay que hacer que las cosas sucedan. Sí, totalmente. Pero claro. Bueno, ojalá sea así y ustedes obviamente luchen y nosotros de nuestro lado para que así sea. Para que quienes nos escuchan entiendan la importancia que tiene su movimiento, hay algunas cifras que ustedes dan que son impresionantes. Solamente el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores de todo el país. Y estos son los que producen más del 60% de lo que se consume en el mercado interno. Es una locura. Sí, la desigualdad y al revés también, ¿no? El 2% del sector agrícola, el 2% de esos sujetos tienen la mayoría del territorio agropecuario, ¿no? El 2%. O sea, hay una concentración de los tenedores de la tierra, sin embargo, hay una contraprestación social a la alimentación de nuestro pueblo muy grande de parte de nuestro sector que está excluido de la mayoría de las cuestiones más básicas, ¿no? Una tierra, vivienda, derechos, ni hablar de hechos como una obra social, ¿no? Y todas las cuestiones que venimos luchando hace tiempo. Sí, ni hablar. Y otra cosa que también es súper interesante cuando uno analiza sus problemas como sector, es que ustedes están en una cadena, en el inicio de la cadena productiva, digamos, el consumidor está al final, pero tanto ustedes como el consumidor sufren. O sea, los precios que cada vez suben más de las verduras no significa que ustedes cobren cada vez más, ustedes cobran miseria en general. No, tal cual. La otra vez vi que en una verdulería estaba la lechuga al kilo 100 pesos. Y acá en el sector, en el cordón, te están pagando, no sé, por decirte, 5 pesos el kilo. O sea, hay una locura de muchos intermediarios, no de uno solo, sino una cadena
especulativa en la cual no hay planificación y justamente no están planteadas las vías para que el productor o la productora podamos vender directo al consumidor y a la consumidora. Bueno, es lo que un poco desarrolla la UTT con los almacenes de la UTT, los nodos de consumo, los bolsones, pero bueno, esto tendría que ser política de Estado, porque si vos tenés a alguien que paga un 400% más de lo que le pagan al productor, ahí tenés un problema. Sí, sí. Lo que hace tan interesante sus acciones cuando venden a 20, 30 pesos, que calculado muy a grosso modo, quizás sea mucho más barato para el que compra, de hecho, no quizás, es mucho más barato para el que compra, y quizás les pagan tan poco a los productores que sea un buen negocio para ustedes también. O sea, hay algo en el medio que está mal, ¿no? Evidentemente. Sí, tal cual. Nosotros por eso también siempre estamos... desarrollamos ferias, pero siempre te falta la capacidad de logística, los permisos, la infraestructura, el flete, ¿viste? Entonces hay un planteo hacia el Estado de faciliten esta cuestión logística, y nosotros garantizamos alimentos sanos y a precios justos para la gente. Sí, totalmente. Y decime, ¿cómo es? ¿Cuándo va a ser la presentación del proyecto de acceso a la tierra? Este jueves en Plaza Congreso a las 11 de la mañana vamos a arrancar con un verdurazo, radio abierta, también un poco de espacio cultural, y a la 1 es la audiencia adentro del Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, para ya anunciar no solo la presentación, sino la voluntad directa de que avance, ¿no? Brillante. Bueno, como te dije, por favor, tenernos al tanto, nos interesa mucho, queremos ver cómo continúa y si las promesas se cumplen de una vez y para siempre. Forcemos para que así sea, ¿no? Y si no, en las calles estaremos como siempre. Totalmente. Bueno, Rosalía, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros y obviamente lo volveremos a hacer. Dale, perfecto. Les mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular! Bueno, viste que interesante, ¿no? Hay algo en el medio que funciona mal. Escribinos preguntas, pareceres, lo que se te canta al WhatsApp 011 40 94 7100, entrar en nuestras redes, una de las pocas oportunidades de entender esta ridícula pandemia desde otro lado, bastantes más argumentos. Facebook, Periodismo a Contramano, cuenta común, si no fanpage, a Contramano, le pones like y te aparecemos con toda la avalancha de contenidos. @Contramano 925 en Twitter, así que nada, no tenés excusa, mira. Vamos a escuchar un temazo de Megadeth. I thought I knew it all. Pensé que lo conocía por completo. Todo tuyo, Hernancito. ¡Quemen todo! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todito. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Rock. Frecuencia 0, 92.5. El rock, sin eufemismos, la rompe. A contramano. Estamos en contacto con Julieta Ripoli, actual jefa del área de las concesiones en el Servicio de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, que había sido cesanteada ilegalmente, denunciante pública de Macri por los escándalos de corrupción relacionados con los peajes, que sabe un montón y nos ha hecho el honor de hablar muchas veces con nosotros. ¿Cómo te va, Julieta? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por sumar un nuevo capítulo de nuestras charlas. Gracias a ustedes. No, por favor, un gran placer. A ver, contanos cómo están
las 3 causas grandes relacionadas con la corrupción y los peajes en la Argentina. ¿Cómo está eso? Bueno, en realidad de causas en materia de concesiones grandes hay 2. Una que es la principal, que es la que se conoce como la causa peajes de vialidad, que es la que tiene que ver con la prórroga ilegal de los contratos de concesión de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, de la que Macri formaba parte como accionista cuando asumió la presidencia en 2015. Y la otra es la prórroga ilegal de las concesiones de los corredores viales del resto del país, que facilitó en su momento la contratación por la vía de las PPP, que era en ese momento la nueva ley de participación público-privada, en desmedro del Estado, las obras salían mucho más caras, bueno, etcétera. Eran 2 negocios que al macrismo le interesó, ni bien ingresó a Vialidad Nacional en materia de concesiones viales. Y la tercera, que creo que es a la que te referís, es una denuncia que había presentado en su momento el Sindicato de Vialidad en relación a los sobreprecios en la obra pública en la Ruta 8, en uno de los corredores viales, precisamente, que fue prorrogado ilegalmente, que es la Ruta 8, la Ruta Nacional 8, camino a Pergamino. Bien. Esas son las 3 causas. Yo tengo entendido, principalmente con las que tienen que ver con concesiones, justamente con la prórroga ilegal de los contratos de concesión, que son las que por ahí pasaron por mi mano. Aparte sobre las cuales hiciste denuncia pública con mucho detalle, porque aparte participaste, ¿no? Claro, o sea, en realidad son todas concesiones, pero el tema puntual de la denuncia, la última que acabo de mencionar, que es la que presentó el sindicato, tiene que ver con sobreprecios en la ejecución de la obra de la Ruta 8, que es un contrato de concesión, pero que digamos, fue posterior a mi paso, digamos, a la situación que viví y que me tocó vivir. Las otras 2 sí, porque si bien las denuncias fueron posteriores, tuvieron que ver estrictamente con los años en los que yo fui jefa del área durante la gestión macrista. Entonces, desde ahí es que públicamente se hicieron las denuncias, que igualmente fueron formalizadas por esta de peajes por los diputados del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, Carlos Castañeto, Adrián Grana, y alguien más que ahora no recuerdo. No te preocupes. Ya me va a venir. Sí, Leopoldo Moró. Bien. Ni más ni menos. Y bueno, nada, y la segunda, digamos, la de la prórroga ilegal de los corredores viales, la presentó el Sindicato de Trabajadores Viales y está tramitando ante el juzgado del doctor Casanelo. Bien. La de peajes, que es la última que por ahí tuvo movimiento y es en la que se presentó Vialidad como querellante luego de la anulación de los procesamientos que había dictado en su momento el juez Canicoba Corral. Pasó mucha agua bajo del puente. A ver, si querés detengámonos, vamos a utilizar tu conocimiento jurídico entre el periodismo que busca efecto y muchas veces es parte interesada, ¿no? Pero sobre todo que busca efecto. Y la gente que consume el efecto pero tampoco analiza demasiado, se hace un cóctel explosivo. ¿Qué fue lo que realmente pasó con ese no procesamiento? Encima, como son personajes conocidos, me parece que la aclaración está buena. ¿Qué significa que no hayan procesado a Iguacel, a Dietrich y demás? No, ellos, los 4 funcionarios del macrismo fueron efectivamente procesados penalmente por el juez Canicoba Corral a instancias del fiscal de la causa, que es el que instruye y el que de oficio, digamos, en el marco del funcionamiento de la justicia, instruye las causas, impulsa las causas, que fue el fiscal Carlos Stornelli, ni más ni menos, que todo el mundo conoce y sabe los vínculos de amistad que lo une con el macrismo. Eso es lo llamativo de esta causa tan particular en cuanto a lo que fueron los efectos de la prórroga ilegal, de quiénes eran las partes, de cómo se beneficiaron económicamente, de todo el negociado, de la mega causa de corrupción, y que a mí no me cabe duda que es una causa de corrupción en los hechos, lo tendrá que determinar con sentencia judicial, digamos, del Poder Judicial, pero digamos es una causa de evidente corrupción como el Corredor Argentino y los parques eólicos. Después, si querés, vos sos muy buena haciendo resúmenes, alguna vez lo hiciste. Si querés después, hacé una pequeña síntesis de en qué consistió, el fraude en esa causa, que es súper importante y es escandalosa por donde se la mire. El fraude, digamos, que investiga actualmente la justicia, porque la causa sigue vigente. Pero te quiero señalar algo que dijiste recién, que hablaste de los no procesamientos. En verdad sí hubo procesamientos penales, fueron citados a indagatoria, fueron procesados penalmente, y lo que sucedió después es que el juez Canicoba Corral se jubiló, asumió por sorteo, o sea, no por concurso, por sorteo provisorio, el juez Ercolini, que también tiene vínculos con
conocidos públicamente con el macrismo y con todo lo que sucedió en los 4 años durante el macrismo en el marco del lawfare. Y voy a tratar de hacer una síntesis. Cuando se dictan los procesamientos cuando se dictan los procesamientos penales y el juez Canicoba Corral se jubila y asume por sorteo el juez Ercolini, los defensores de las partes, digamos, de los imputados, apelan la medida, y en Cámara los jueces Irursun y Bruglia, también vinculados al macrismo, porque digamos lo que se está investigando actualmente desde algunos sectores, o por lo menos impulsado de algunos sectores de la política, es precisamente que se investigue lo que sucedió en torno a lo que eran las mesas judiciales y todo lo que fue el lawfare en los 4 años. Entonces, eso no puede quedar ajeno al análisis de lo que sucedió objetivamente con esta causa en materia de la anulación de los procesamientos de estos funcionarios. Estos 2 jueces de Cámara, Irursun y Bruglia, fueron los que anularon los procesamientos de los funcionarios macristas, alegando, haciendo lugar al planteo formal, técnico de las defensas, de que sus defendidos no habían podido acceder a la prueba de cargo que había tomado en cuenta el juez de la causa, que era Canicoba Corral, para procesarlos. Lo que no es real, o por lo menos no es del todo real, porque de por sí ya es obligado que cuando se les toma indagatoria a cualquier persona, a cualquier ciudadano, se nos toma indagatoria, se nos tiene que leer la imputación y mencionar las pruebas de cargo, y de todas maneras las pruebas de cargo son los expedientes administrativos que ellos mismos conocían, firmaron, ejecutaron, aprobaron, con lo cual no es verdad y no es real que no pudieron tener acceso al conocimiento de por qué. Sí, no eran temas ocultos para ellos. Claro, por supuesto. Pero bueno, se les hizo lugar, en la Cámara se les hizo lugar formalmente al planteo de las defensas, y eso motivó la anulación de los procesamientos, lo que no quiere decir que esos procesamientos fueron revocados o que fueran... A ver, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no correspondan los procesamientos, sino que lo que mandaron los jueces de Cámara es anular estos procesamientos que se habían dictado en estos términos, porque no se les había dado lugar a la prueba de cargo. Entonces lo que tiene que hacer el nuevo juez de la causa es rectificar ese error formal de no haber podido... Bien, y continuar con el procesamiento, si así lo considera. Perfecto, bueno, gran aclaración. A todo esto, el juez Ercolini era el que había asumido por sorteo, provisoriamente, hasta tanto se dictara un nuevo juez conforme al concurso que la ley ordena, y recientemente, llamativamente, también renunció, alegando cuestiones personales, a hacerse cargo del juzgado y de estas causas tan emblemáticas. Y asumió, por en tercer orden, también por sorteo y en forma provisoria, la jueza, la doctora María Eugenia Capuchetti. Y esta jueza es la misma que, a instancias de el fiscal Carlos Stornelli en los últimos días, cuando tuvo... Esto también lo cuento como para que... Te estamos exprimiendo, ¿eh? Sí. Estás hablando. Es importante. ¿Qué te parece? Obvio. Hace unas semanas el fiscal Carlos Stornelli impulsó una denuncia penal que se había presentado en contra de Miriam Lewin y otros periodistas por el tema del observatorio que se creó, el nuevo observatorio que se creó en relación a las fake news y para controlar defensa del público. Y esta misma juez, o sea, el fiscal Carlos Stornelli, el mismo fiscal de la causa de peajes, impulsó esta denuncia, y la misma jueza de esta causa la rechazó, con lo cual a mí me parece un indicio positivo en el marco de lo que puede significar a los efectos, digamos, de esta causa, lo que puede significar esa conducta, digamos, pese a lo que pueden decir algunos medios de comunicación respecto del rol. Después veremos, la verdad que ojalá sea como vos decís. Solemos ser muy simples nosotros en nuestras búsquedas, o sea, todo lo que es corrupción debe ser castigado, así que ojalá tengas razón. A ver, y contanos cómo... Sí, o por lo menos investigado, y que el curso legal siga, digamos, la justicia federal penal tiene que actuar de oficio, la justicia tiene que actuar de oficio, no puede estar especulando con el poder político de turno, eso no puede pasar. Pasó. Sí, pasó toda la vida, obvio. Que se fueron del macrismo, y es algo que no puede pasar. No. Lo cual yo no sé lo que la justicia debería fallar. Yo entiendo, ahí hablo por lo que pasó por mis sentidos en relación a estas causas de vialidad, y yo no tengo dudas de que esto No, que en realidad la causa en sí es bestial, o sea, lo que vos contás normalmente sobre la causa de la renegociación y prórroga ilegal de las concesiones viales, digamos, si no fui técnicamente
perfecto. Por favor, después me corregirás. Son gruesas cuestiones de corrupción, o sea, bestiales cuestiones de corrupción. Las pruebas son contundentes y son los propios expedientes administrativos que generaron y facilitaron el beneficio económico y el enriquecimiento de ni más ni menos que el presidente de la Nación, de su familia, de su grupo familiar y de sus socios comerciales, estando de los dos lados del mostrador. Y cuando el juez Janicó Corral los procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, señaló que fueron parte de la ejecución de un engranaje de maniobras diferentes, pero todas tendientes a direccionar interesadamente la recontratación de estas concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios que formaban parte y quebrando, en definitiva, quebrando la confianza depositada en la función pública que desempeñaban, porque estaban de los dos lados del mostrador. Sí, un evidente desmedro a las arcas públicas. O sea, de hecho, el expresidente Macri fue accionista, en realidad 1 año y medio, ¿no? Creo que fue durante su presidencia aún se mantenía como accionista de las empresas que estaban relacionadas con los peajes que recibieron la renovación ilegal, y aparte que recibieron, la potenciación del valor de la acción justamente por sus aumentos de peaje que fueron monstruosos en esa época. O sea, realmente fue muy obvio todo. Sí, exacto. Como yo siempre digo, la realidad supera la ficción y la realidad supera el relato. O sea, no se puede tapar el sol con la mano. Con las actuaciones administrativas y con la realidad de los hechos, el propio curso del tiempo y la realidad de los hechos que implicó ganancias extraordinarias en ese momento, todas las empresas, el dólar, la situación económica del país, y los únicos brotes verdes que parece que afloraron fueron los que beneficiaron a las empresas de Mauricio Macri. Pero esto basta con ir a los balances de las empresas y a la bolsa, que es pública, para poder dar cuenta de eso. Aparte estaba relacionado Iguacel también. Iguacel era el administrador de vialidad y por tanto fue el que firmó y aprobó las tratativas, lo que se llamó las actuaciones administrativas en el ámbito de vialidad, que era la autoridad de aplicación de los contratos, las tratativas que dio lugar a que después el ministro de Dietrich firmara los acuerdos. Todos esos procedimientos administrativos se llevaron a cabo en el ámbito de negociación de la Dirección Nacional de Vialidad, con Iguacel y con Estodar a la cabeza, que era el titular de jurídicos, un titular político que no podría haber estado en ese cargo y sin embargo fue nombrado, y que a su vez trabajó en el mismo estudio jurídico, Marvalo Farrell Mayral, que es un estudio grande que litiga contra el Estado argentino en el CIADI, y él trabajó en ese estudio y era el que supuestamente defendía jurídicamente los intereses del Estado, con lo cual los intereses del Estado estaban acéfalos, digamos, no había defensa de los intereses del Estado más que yo en esas reuniones. No es que lo digo yo porque eras la funcionaria a puertas cerradas, a puertas cerradas entre 4 personas, 2 abogados de cada uno de las empresas, de Marvalo Farrell Mayral, uno en representación de Ausol, otro de GCO, el presidente de las 2 empresas, que era el mismo presidente, o sea, el Martín Barberis, de la Nacionalidad Chilena, era presidente de Ausol, de Grupo Concesionario del Oeste, o sea, las 2 concesionarias que renegociaron sus contratos, y a su vez de director para Latinoamérica de Abertis, que era la empresa española controlante de las 2. Con lo cual, si bien en los papeles eran 3 empresas diferentes y 2 concesionarias diferentes, en los hechos era la misma empresa. Y el abogado de jurídicos, director, nombrado, cargo político creado al efecto, etcétera, con los cambios de estructura que sucedieron en el macrismo, que eso no existía antes en Vialidad, fue abogado de este estudio jurídico que defendía los intereses de las empresas y benefició al presidente de la Nación. Entonces está claro y es evidente que se trata de una estafa al Estado y una defraudación, una administración fraudulenta, como lo tipifica el Código Penal. Absolutamente. Sí, es más, a vos los abogados de la contraria, creo, si mal no recuerdo, corregime, te daban el pen para que escribieras el contrato, ¿no? Sí, el pen lo traían con el borrador de contrato confeccionado, y en estas reuniones, en el marco de estas reuniones a puertas cerradas, me daban el pen para seguir dictándome lo que yo tenía que tipear, que de hecho es lo, digamos, vos me preguntabas, me consultabas fuera del aire las últimas novedades de la causa, y si bien novedades en términos jurídicos no hay, porque la última novedad es el cambio de la jueza, la presentación de Vialidad como querellante hace un par de semanas. Yo presenté como testigo, siempre, digamos, cuando voy encontrando prueba la voy acompañando, porque obviamente es parte de lo que tiene que ver con mi declaración, y presenté ante el juzgado
vía mail, no me presenté personalmente porque situación extraordinaria de pandemia, esta prueba, digamos, en relación al borrador que elaboraba el estudio jurídico de Marval y que traían y que dictaban y que estaba todo confeccionado por el abogado de la empresa, Enrique Beramendi. Así que, digamos, en la justicia está todo presentado, está absolutamente todo, porque ya digo, las pruebas de la causa son las actuaciones administrativas, son los expedientes administrativos de los últimos 4 años, de los 2 años en los que se llevó adelante esta renegociación integral, que en un primer momento se quiso llevar en 40 días solamente. Una locura, porque además pretendían que no intervinieran otros organismos del Estado, de Contralor del Estado, como la Procuración del Tesoro de la Nación, la SIGEN, y después en la Procuración del Tesoro de la Nación sucedió lo que sucedió, que desplazaron al propio Procurador del Tesoro, el doctor Carlos Balbín, de reconocida trayectoria en Derecho Administrativo, que había sido nombrado por el propio Macri, que venía del radicalismo, apadrinado por Carrió, que había dictaminado en contra del había dictaminado en contra del aumento de las tarifas, había iniciado una investigación administrativa dentro de la Procuración en materia de lo que tenía que ver con el la situación con el correo argentino, la otra mega causa de corrupción del macrismo, y en el marco de las concesiones había defendido bien los intereses del Estado frente al CIADI en esta denuncia, en esta demanda presentada ante el CIADI simulada por parte de las empresas 3 días antes de asumir su socio comercial Mauricio Macri, presidente de la Nación. Entonces, la verdad, es todo muy, muy evidente. Y no solo lo desplazaron, sino que además nombraron en su reemplazo a Sarabia Frías, que también estuvo imputado en esta causa, hasta la anulación por parte de Bruglia e Irurzun, que era abogado de la familia Macri, era abogado de las empresas de Macri, en la Procuración del Tesoro, que tenía que dictaminar favorablemente para que estos acuerdos salieran y beneficiaran económicamente a Macri. Entonces, es todo muy evidente. Sí, Además, sí. fue portante de campaña de Cambiemos. Sí, todo muy, muy, muy evidente. Bueno, a ver, hablemos un poquito de tu situación general. Vos denunciaste públicamente, aparte después fuiste testigo, ¿no? Como bien lo decís, denunciaste públicamente este gran escándalo. En un momento te sacan de Vialidad Nacional de manera completamente ilegal. Sí. Y por suerte después te reincorporan. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Qué es lo que encontraste? No, estamos en una situación muy particular, este año es muy particular. La verdad estuvo bastante... el foco del gobierno estuvo puesto en la ejecución de obras públicas, pero en materia de construcción de hospitales y demás, y está todo canalizado a través del Ministerio de Obras de Gabriel Catopodis. La cantidad de... Vos te quejabas de que justamente con el macrismo habían proliferado los cargos políticos que antes no eran corrientes en Vialidad Nacional. ¿Se modificó eso o continúan vigentes esos cargos? La estructura en sí de Vialidad, conforme fue modificada por el macrismo, todavía no se modificó ni se achicó. Pero sé que hay una intención pero bueno, esto ya después lo tendrá que ver la autoridad política de Vialidad, porque Vialidad es un órgano descentralizado y autárquico. Si bien actúa en el ámbito del Ministerio de Obras y está todo actualmente canalizado a través del Ministerio de Obras, Vialidad es un órgano con personería jurídica y descentralizado y autárquico, con lo cual eso se tendrá que decidir en el ámbito de Vialidad Nacional, que el administrador es Gustavo Arrieta, y será una decisión política adoptarse. Tengo entendido que desde el primer momento se dijo que esa estructura era gigantesca, digamos, y que se iba a modificar. Este año en particular, la realidad es que no estuvo el foco puesto en cuestiones ni administrativas, y es entendible por la situación que vivimos, ni en la ejecución de obras. Lo que sí pasó en Vialidad, en el marco de Vialidad, pero a instancias del Ministerio y tomada la decisión en otras esferas más arriba del gobierno, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica, de la Procuración y del Ministerio, fue la revocación de 2 contratos de concesión de los corredores viales que habían sido licitados por PPP. Las PPP fueron un fracaso, además del perjuicio enorme que le causaron al Estado, ya de por sí le causaron al Estado, y por suerte no vinieron las inversiones para permitir que esos contratos pudieran continuar vigentes, porque iba a ser peor, digamos. El propio Fondo Monetario Internacional reconocía que las PPP eran toma de deuda encubierta, o sea que además de la toma de deuda formal que hubo, el bono a 100 años, etcétera, se habían licitado estos 6 corredores viales
por PPP. Así que bueno, se revocaron 2 y están en vía de revocación los otros, y es lo que se estuvo haciendo en materia de ejecución de estos contratos de concesión en materia de vialidad nacional. Bien, bien. Vos decías que en realidad el rol que había tenido el Estado renunciaba en esos contratos a una serie de prerrogativas que le son propias, que son súper importantes. Era medio un escándalo también, por lo que recuerdo que habías contado. Los PPP, bueno, pero ese es otro tema que no tiene que ver con la causa peaje, tiene que ver con la prórroga ilegal de las concesiones de los corredores viales, porque después facilitaron la licitación por esta ley, para esperar la sanción de esta ley y poder licitar. Es un tema muchísimo más complejo, además, el sistema de participación público-privada, que fue un fracaso en todo el mundo, fue un fracaso en Inglaterra, que fue la cuna de las PPP. Tuvieron que salir los estados, tanto en Inglaterra como en España, como en Francia, como en Portugal, en Grecia, a salir a rescatar las concesiones, o sea, el Estado a financiar ese mega endeudamiento que habían propiciado las PPP y que los privados no habían podido cumplir. Y que se Perfecto, bueno, lo dejamos, si te parece, lo dejamos entonces para otra charla y nos metemos, nos metemos de lleno en eso. Julieta, a ver, siempre es un gran placer hablar contigo, como suele pasar cuando hay mucho placer en la charla, nos quedamos cortos de tiempo, así que no sé si querés agregar algo al final que no haya salido, que quieras enfatizar. No, me parece importante que la causa peajes avance, que como siempre digo, la sociedad civil no tiene otro medio que no sean los medios de comunicación para justamente presionar, entre comillas, que no es una presión ilegal, sino una presión sana, digamos, desde la sociedad civil para que las causas avancen. La realidad es que si la justicia hiciera lo que tiene que hacer, no sería necesario, y la causa por algún motivo está detenida a la espera, a lo que yo entiendo como abogada, y esto no tiene que ver con la causa en sí, sino lo que puedo percibir de la justicia, del poder político y de la situación como abogada, deben estar a la espera de lo que suceda con el per saltum en la Corte Suprema, porque en definitiva la Corte lo que va a tratar en el per saltum es la situación de los jueces que han sido trasladados en comisión para ocupar cargos, en este caso el juez Bruglia, que fue uno de los jueces que dictó la nulidad de los procesamientos de estos funcionarios, y que claramente está vinculado al macrismo también. Así que bueno, la justicia federal no debería estar tan vinculada, digamos, a los vaivenes políticos o a los vientos políticos, sino actuar de oficio y actuar como corresponde. Sí, es un gran mensaje final. Opinión. Ojalá sea. sí, ni hablar. Ojalá suceda. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros, y sin dudas, si tenés ganas, los volveremos a hacer, porque es un gran placer. Bueno, muchas gracias. No, adiós. Por favor, gracias a vos. Un beso grande. Sí, rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano. Interesante, ¿no? Bueno, rapidito nos vamos con un tema bien ligerito, un clasicazo de los ratones paranoicos. Todo tuyo, Hernán. Boogie, ¿alguna vez tuviste una relación seria con una mujer? Además de mi madre. Espero que te haya gustado el programa, que te haya servido. Comenzamos la retirada, querido Hernán. Muchas gracias por la operación técnica quirúrgica. Gracias a la producción, especialmente a Luisito Coro. Gracias a vos, como diría un jugador de fútbol, por darle sentido a todo esto. Créeme que es así. Y nada, espero que estés muy bien, lo mejor que se pueda, si no, que todo esto termine de una vez por todas y que seas lo más feliz que se pueda. Te mando un abrazo, beso enorme. Arrivederci. Sí, ya disfrutaste de un exquisito plato. Ya paladeaste un trituramiento de carne de cerdo enfundada en fina piel de intestino con acordonamiento de algodón, que es la forma en que llamamos a un chorizo y por lo que pagaste 450 pesos en Hoy nos rompieron el orto, restaurante. Pero ahora ya vas a seguir disfrutando de la noche y vas a buscar tu auto. Ay, me encantó, la verdad.
¿Te gustó? Me encantó. ¿A vos? A mí también. Qué bueno. ¿Por acá? Estuvo muy bien. Ay, me re divertí. Es verdad, 328 gris, por favor. Ay, qué simpático. Sí, claro. Bueno, muy amable, gracias. La concha de la lora, hubiéramos venido en taxi. Y sí. La Concha de la Lora hubiera venido en taxi. Estacionamiento parking. Un lugar que se aprovecha de que no se puede estacionar por la zona y de que tengas miedo de que te caguen un vidrio para chorearte el estéreo y que te ofrece cocheras comunes y sin ningún otro servicio que dejarte estacionar el auto y que un tipo que está escuchando radio AM después te cobre solo 50 pesos la hora. Unos rompieron el orto restaurante. La Concha de la Lora hubiera venido en taxi estacionamiento parking. Una noche, 2 contundentes impactos en el mismo upite. ¡Prepárense! No pierdan la cabeza y vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Auspició este programa. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades febriles.